Hola, en este video voy a presentar los temas de la unidad de teoremas integrales, que es una herramienta fundamental en la ingeniería para resolver problemas. Por supuesto que esto es una introducción, ustedes tendrán que profundizar mucho más leyendo la teoría. Bueno, en principio vamos a presentar los operadores vectoriales. Vamos a trabajar en particular en R3. Entonces, bueno, aplicando el operador nabla que tiene esta expresión, se van a definir tres operadores vectoriales según se aplique el operador en campos escalares o campos vectoriales. Bueno, aplicándolo al operador nabla en un campo escalar, ven acá, campo F con dominio en R3, en R, diferenciable, el dominio abierto, ¿no? Las hipótesis para que exista esto que ustedes ya conocen, que es el gradiente, es decir, el gradiente del campo escalar, la derivada parcial del campo respecto de X, la derivada parcial del campo respecto de Y, la derivada del campo respecto de Z, es un vector, o sea, el gradiente es un campo vectorial, que, bueno, ustedes ya lo conocen, indica la dirección de máximo crecimiento del campo. Bueno, si se aplica el operador nabla a campos vectoriales, se pueden obtener dos operadores vectoriales. Uno es la divergencia, que es un campo escalar, es decir, se aplica el operador nabla a un campo vectorial de componentes F1, F2, F3, que sea C1, y se obtiene la divergencia del campo que tiene esta expresión, que es un campo escalar, ¿no? La derivada del primer componente respecto de X más la derivada de la segunda componente del campo respecto de Y, más la derivada respecto de Z de la tercer componente. Esta expresión se puede pensar, pero a título de notación, como el producto escalar o el producto interno entre nabla y el campo. Pero ojo, esto es solo por notación, porque nabla no es un vector, no tiene sentido solo porque no está aplicado en nada. Entonces, esto es una notación para recordar más sencillamente esta expresión. Bueno, y el otro operador vectorial, cuando se aplica el operador nabla a un campo vectorial, es el operador rotor del campo, que tiene esta expresión, y también por notación y para hacerles recordar cuál es esta expresión, pensamos que el rotor es el producto vectorial ahora entre el operador nabla y el campo, y estaría dando esta expresión. Pero esto es solo notación. Bueno, otra definición más es el laplaciano aplicado a un campo escalar, ahora es un campo C2, porque la expresión de este operador, nabla al cuadrado de f sería la forma de expresarlo, es la derivada segunda de f respecto a x dos veces, más la derivada segunda de f respecto a y dos veces, más la derivada segunda de f respecto a z dos veces, lo pensamos como la divergencia del gradiente de f, también como notación sería el producto interno entre nabla y el gradiente de f, también es una notación. Bueno, y dado entonces un campo escalar con dominio de en R3, que es C2, y un campo vectorial con dominio de en R3 también, pero campo vectorial C1, se dice que el campo escalar es armónico si el laplaciano del campo es cero en todo punto del dominio del campo. El campo vectorial es solenoidal si la divergencia del campo es cero para todo punto del dominio. Y se dice que es irrotacional si el rotor del campo es el vector nulo en todo punto del dominio. Fíjense que si hagan ustedes la cuenta, que si el campo es irrotacional, la matriz jacobiana del campo es simétrica, por la expresión del rotor.
Bueno, ahora sí empezamos con el teorema de Green, que va a relacionar la circulación de un campo en R2 alrededor, a lo largo de una curva, con una integral doble sobre la región, que la región encerrada por la curva. Bueno, en principio tomamos una función B definida en un conjunto abierto, una función f definida en un conjunto B abierto, la función S1 de componentes F1 y F2, una región en R2, una región plana D, y una frontera de D que sea una curva cerrada, simple, orientada positivamente. Esto significa que al circular por la curva, los puntos interiores de la región D quedan a la izquierda. Entonces, y bueno, y la región D y su frontera están incluidas en el dominio abierto del campo. Dado que se cumplan todas estas hipótesis, se cumple que la circulación del campo a lo largo de la frontera de la región D orientada positivamente es igual a la integral doble sobre la región D de esta expresión, es decir, la derivada parcial de la segunda componente respecto a X menos la derivada parcial de la primer componente del campo respecto de Y. Bueno, si se fijan, esta expresión también nos ayuda a profundizar un poco respecto a campos conservativos, porque si hay un campo F que su matriz jacobiana es simétrica, es decir, la derivada de F1 respecto de Y es igual a la derivada de F2 respecto de X, entonces esta expresión en la integral, en la integral sobre el dominio D es cero, por lo tanto, la circulación alrededor de la curva frontera de D es nula. Ahora, si además la región sobre la cual está definida, la región B, sobre la cual está definido el campo, es un conjunto simplemente conexo, entonces la circulación a través de cualquier curva cerrada incluida en este dominio va a ser cero y el campo va a ser conservativo. Bueno, hagamos un ejemplo para aplicar este teorema de Green. Por ejemplo, dado el campo vectorial F, primer componente xy más g de x, una función que no conocemos, y segunda componente x cuadrado más seno de y, me aclaran que el campo F es un campo C1 en todo R2, porque como no conozco g de x, me lo aclaran en total. Y se pide calcular la circulación sobre la curva frontera del triángulo, acá está graficado, de vértices 0, 0, 1, 2, 0, 2, orientado en sentido contrario a las agujas del reloj. Acá en el esquema está la orientación. Bueno, entonces, el campo tiene primer componente xy más esta función g de x y segunda componente x cuadrado más seno de y. Vemos que como no conocemos la función g de x, no podemos calcular directamente la circulación del campo. Y como sabemos que el campo S1 se cumple en todas las hipótesis del teorema de Green, lo aplicamos. Entonces, para calcular la circulación del campo, hacemos la integral doble sobre la región D, que es el interior de este triángulo, de, bueno, la derivada con respecto a x de la segunda componente del campo, que es 2x, menos la derivada con respecto a y de la primer componente, que es x, es decir, la integral doble de 2x menos x, es decir, x, diferencial x, diferencial y. Bueno, la región D, por otra parte, es una región del plano de R2, x varía entre 0 y esta recta, que es la recta x igual 1/2 de y, e y varía entre 0 y 2. Entonces, calculamos la circulación del campo como la integral doble sobre la región D de la función x, diferencial y, ¿no? X, que es el resultado que nos dio aquí.
Bueno, esto es la integral entre 0 y 2, que va a variar y, entre 0 y un medio de y, que varía x, de x diferencial x. Hacemos las cuentas y obtenemos el resultado 1/3, es decir, pudimos calcular la circulación del campo, aunque no conociésemos el campo en su totalidad, aplicando el teorema de Green. Este es un ejemplo sencillo, tendrán que practicar, por supuesto, muchos más. Este teorema también sirve para calcular el área de una cierta región, eligiendo un campo en el cual la derivada, esta expresión de 1. Entonces esta expresión de la derecha no es otra cosa que el área de esa región. Bueno, antes de pasar a las integrales sobre R3, vamos a recordar un poquito lo que eran unas superficies orientadas. Entonces, dada una superficie regular, parametrizada de esta forma, recordemos superficies, parametrización de superficies del video anterior, o de integrales de superficies, sigma de v, x de v, y de v, z de v. Y entonces esta parametrización de la superficie me va a determinar dos versores normales a la superficie en cada punto, que los calculábamos de esta manera, ¿no? Con el producto vectorial de las derivadas parciales del el campo que es la parametrización, dividido la norma de este vector producto vectorial. Esto lo recordamos de integrales de superficie. Entonces, elegir uno de estos dos, ¿no? Acá está, en este punto, esta superficie puedo definir este vector, que en este caso será hacia arriba, o este otro, que es hacia abajo. Entonces, elegir alguno de estos dos signos dará la orientación de la superficie. Y en función de la orientación de la superficie queda determinada una orientación positiva para el borde que conforma, para el borde de la superficie. Según este esquema, fíjense, acá está la normal, es esta que está acá, y entonces esta es la circulación positiva. ¿Cómo se obtiene? Si se circula por el borde sobre la superficie, los puntos de la superficie deben quedar a la izquierda. Observen claramente estas dos figuras, que con eso lo van a poder entender bien. Bueno, no todas las superficies son orientables. La superficie no orientable más común es esta superficie que se llama cinta de Moebius. En particular, una superficie es orientable cuando se pueden establecer claramente dos caras. En la teoría van a encontrar definiciones más completas, por ejemplo, la continuidad del vector normal a través de una curva cerrada dentro de la superficie. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar siempre con superficies orientables. Bueno, teorema de Stokes. Vamos a empezar con el teorema de Stokes. Entonces vamos a dar las hipótesis del teorema. Entonces, dada un campo vectorial F con dominio D incluido en R3, campo que sea C1 en el dominio D, una superficie, como tengo acá en azul, una superficie incluida en el dominio, una superficie abierta, regular y orientada con algún versor normal. Acá yo le puse este versor normal, podría haber sido otro. Y el borde, la curva borde DS, que sea una curva regular o regular a trozos, orientada positivamente en función del vector versor o vector normal que determinamos para la superficie. Y entonces, dada estas hipótesis, se cumple que la circulación del campo a lo largo del borde de la superficie es igual al flujo del rotor a través de la superficie. Pero lo interesante de esto es que es el flujo del rotor a través de cualquier superficie tal que éste sea su borde. Y bueno,
la circulación con orientación positiva según la superficie que elegimos. Bueno, también aquí vemos que si el campo es irrotacional, es decir, habíamos visto que la matriz jacobiana es simétrica y está definida en un conjunto simplemente conexo, la circulación del campo sobre cualquier curva cerrada es nulo y el campo es conservativo. En este caso, si el campo es irrotacional, es decir, el rotor es cero, sobre la curva borde es cero, pero si la circulación es nula. Pero si además el dominio del campo es un conjunto simplemente conexo, será nula a través de cualquier curva cerrada incluida en el dominio del campo. Y el campo será conservativo. Bueno, es una profundización de campos conservativos. Bueno, veamos un ejemplo del teorema de Stokes. Entonces, dado este campo vectorial, primer componente es 1 menos 2z, segunda componente es e a la i por coseno de i cuadrado, tercer componente 2i más coseno de z, se pide calcular la circulación del campo sobre la curva borde de S, y S es la superficie esta, de ecuación z igual 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, con z mayor o igual que 0, indicar en el dibujo la orientación elegida para la curva, para la circulación de la curva. Bueno, acá tenemos un esquema, este S es la superficie de este paraboloide, la parte con z mayor que 0, y entonces me piden la circulación del campo a través de la curva borde de esa superficie, que es esta curva que está aquí, ¿no? Pero bueno, vemos que calcular la circulación del campo realmente es muy complicado. Miren cuál es la ecuación del campo. Y como el campo S1 se cumplen las hipótesis del teorema de Stokes, vamos a calcular la circulación del campo calculando el flujo del rotor sobre la superficie. Pero como me dijeron que se podía calcular sobre cualquier superficie tal que esta curva sea su borde, entonces en vez de calcularlo a través de la superficie del paraboloide, lo voy a calcular a través de este círculo plano que está en z igual a 0, que es la superficie S1, porque también esta superficie tiene por borde esta curva. Bueno, y acá veo la orientación que le di a la curva, cómo tendrá que ser el sentido del vector normal. Si elijo el vector normal hacia abajo, la orientación de la curva será para el otro lado. Bueno, a ver, la curva S1 entonces en el plano z igual a 0, es el círculo, la superficie, ¿no? Perdón, la superficie S1 en el plano z igual a 0 es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Entonces parametrizamos esa superficie con el campo sigma, x es r por coseno de tita, y es r seno de tita, y z es 0. Tita entre 0 y 2pi se define r entre 0 y 1, y de esta manera tenemos la parametrización de la superficie S. Entonces, bueno, encontramos un vector normal, la derivada de sigma respecto de r, producto vectorial de la derivada de sigma respecto de tita. Hagan ustedes la cuenta, da este vector, que como r es positivo, ya estoy indicando que estoy pensando en un vector normal con sentido de la componente z positiva, ¿no? Bueno, la norma de ese vector es r, entonces el versor normal es 0, 0, 0, 1, este que está acá, con sentido hacia arriba. Bueno, entonces calculo el rotor del campo, hagan ustedes con tranquilidad las cuentas, pero va a dar este valor, 2 menos 2, 0, el vector 2 menos 2, 0 es el rotor del campo. Entonces la circulación que me están pidiendo del campo a través de esta curva será el flujo del rotor a través de la superficie S,
que es esta expresión que está acá, ¿no? Este es el flujo de reactor, producto interno con el versor normal por diferencial S, es decir, 0,01 por R por diferencial θ. Bueno, que si lo vemos acá claramente, da 0. Bueno, la circulación alrededor de esta curva es nula en este caso, pero ojo, el campo no es conservativo, porque el rotor no es nulo, es decir, alrededor, a lo largo de esta curva, la circulación del campo da 0, pero alrededor de cualquier otra curva no tiene por qué dar 0, por supuesto, porque el rotor, este campo no es irrotacional. Bueno, veamos ahora el teorema de Gauss, o teorema de la divergencia. Entonces tenemos acá un sólido B incluido en R3, con superficie frontera, esta superficie frontera de B. Esta superficie es una superficie cerrada, suave a trozos. Suave a trozos, por ejemplo, puede ser un cubo que sea suave a trozos. Simple y orientable. Le podemos encontrar un vector normal en cada punto de la superficie, orientada en forma saliente, es decir, la superficie en forma saliente del cuerpo está orientada. Bueno, y dado un campo F, un campo C1, en un conjunto abierto que incluya al sólido B y a su frontera. Entonces, dada que se cumplan estas hipótesis, el teorema de Gauss establece que el flujo del campo a través de la superficie cerrada, frontera de B, es igual a la integral triple de la divergencia del campo sobre el sólido. O sea, divergencia del campo por diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Bueno, este teorema nos conduce a una interpretación de la divergencia de un campo vectorial en un punto. Mirando esta expresión y pensando en el volumen que sea una esfera infinitesimal alrededor de un punto, vemos que la divergencia del campo en ese punto es el flujo saliente a través de la superficie de la esfera infinitesimal por unidad de volumen. Es decir, si la divergencia fuese positiva, es porque hay un flujo neto saliente, hay una fuente del campo vectorial en ese punto. Y si la divergencia fuese negativa, es porque hay un flujo negativo, es decir, hay un sumidero del campo en ese punto. Bueno, el teorema de la divergencia es muy importante en la física, en electrostática y en mecánica de fluidos principalmente, y hay un resultado muy importante que ustedes van a ver en Física 2, que dice que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada. La carga es la fuente justamente de campo, que está contenida dentro de la superficie, bueno, dividida por la constante epsilon 0. Es decir, este resultado también se le llama fórmula de Gauss o teorema de Gauss, al flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada. Bueno, y por último hagamos un ejercicio para practicar este teorema, cómo se aplica este teorema de Gauss. Entonces me piden que evaluemos el flujo del campo a través de una superficie, que es esta esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, orientada en forma saliente de la esfera. Y que el campo es este campo vectorial, 2x primer componente, x más coseno de z segunda, e a la x tercer componente. Bueno, acá tenemos la región, el cuerpo P, que es la esfera, centrada en el origen y de radio 1, y la superficie frontera, acá está la orientación de la normal saliente. Bueno,
También calcular el flujo del campo directamente resulta complicado por la expresión, etc. Entonces vamos a usar el teorema de Gauss, dado que se cumplen las hipótesis del teorema, el campo es C1 en todo R3, tengo la región sólida B, tengo la frontera, que es una superficie suave, regular, orientable, etc. Entonces, calculo el flujo del campo a través de la superficie frontera con la divergencia del campo sobre el volumen B. Bueno, haciendo las cuentas, la divergencia del campo es 2, ¿no? La derivada de la primer componente respecto a X, que es 2, más la derivada de la segunda componente respecto de Y, que es 0, más la derivada de la tercer componente respecto de Z, que es 0. Entonces la divergencia queda 2, por lo tanto el flujo del campo a través de esta superficie frontera del cuerpo será la integral triple de 2 por diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, sobre este volumen, que es la esfera. Bueno, pero la integral triple sobre el volumen de diferencial X, diferencial Y, diferencial Z es el volumen de la esfera de radio 1, por lo tanto es 4/3 de pi por el radio, que es 1 al cubo. Entonces esta expresión la puedo calcular mucho más fácil, ¿no? El flujo del campo a través de la superficie frontera será 2 por el volumen, por esta integral triple que es el volumen, 2 por 4/3 de pi, es decir, 8/3 de pi. Y acá hay una aplicación importante y muy sencilla del teorema de Gauss. Bueno, tendrán por supuesto que mirar muchas otras para y usar GeoGebra y demás para poder graficar los cuerpos y sus fronteras. Bueno, hasta acá llegamos. Mucha suerte.